se puede conocer a Dios siendo esclavo, porque la relación que Dios quiere tener con nosotros es la de un padre con su hijo, pero antes de eso quiere ser el redentor. Hay diferentes relaciones personales que ejemplifican la relación con Dios, ¿no? Una de esas es la paternidad de Dios sobre nosotros, no solo por nuestro creador, sino por el amor y la protección que nos brinda gracias. Pero el problema es que el hombre parte desde un punto alejado de Dios, excluido, como dice San Pablo a los romanos, destituido. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado es la injusticia en el hombre. El pecado es haber fracasado en el propósito para el que nuestro Creador nos hizo. El pecado es el daño que hemos hecho a otros y que nos hacemos a nosotros mismos. El pecado es la distorsión, la perversión de la imagen de Dios que nosotros deberíamos reflejar. Todo esto genera una brecha entre Dios y el hombre. En un momento de la historia de Israel, ellos vivían confiados en los ritos, en los sacrificios, en las ofrendas, en la liturgia. Ellos pensaban que esto los mantenía unidos con Dios. Y un profeta les dijo esta palabra de parte de Dios: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Posible. La pregunta es retórica porque la respuesta es muy evidente: no. O sea, por más que ellos traten de complacer a Dios por sacrificio, Dios no se lo come, los animales que sacrifican. Por esfuerzo, porque ofrenden, porque sirvan, esto no puede garantizar una correcta relación con Dios. De eso trata el siguiente libro. El siguiente libro sería en todo el simbolismo, la simbología que hay en los sacrificios y las ofrendas. El siguiente libro es Levítico. Trata de conservar la relación con Dios, pero la relación con Dios no se establece por los sacrificios, por las ofrendas. La relación con Dios la establece Dios mismo, puesto que nosotros estábamos destituidos. Esto se ejemplifica en un pueblo que ha sido capturado, cautivado por Faraón. Entonces, el hombre, la primera relación que tiene con Dios es como redimido. El hombre redimido, Dios el Redentor. El Redentor es la figura de un pariente cercano que tiene la obligación de rescatar de la esclavitud pagando una deuda. Pues esto es lo que vamos a ver aquí. Dios se va a mostrar a Israel, a los hebreos, porque todavía no son Israel, todavía son los hebreos, hijos de Abraham, descendientes de las 12 tribus del patriarca Israel, Jacob, hijo de Isaac, a su vez hijo de Abraham. Pero claro, ¿qué pasa? Casi 5 siglos para este tiempo del Éxodo, antes Dios se le apareció a Abraham. Pero claro, para ellos, ¿qué era? El Dios de Abraham y el Dios de Isaac, porque le habló a Isaac, le dijo: yo soy el Dios de tu padre y a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Pues le habló, pues era el Dios de Isaac también. Y el Dios de Jacob, que le apareció y le dijo: no te dejaré hasta que haga contigo lo que te he dicho, te llevo y te vuelvo a traer. Entonces es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero 500 años después. Es el Dios de nuestros padres. ¿Cómo se llama? No lo sabemos. El nombre para los seres humanos es importante porque el nombre engloba a una persona. O sea, nosotros tomamos
conocimiento primario básico de un ser. Pues el conocimiento mínimo es el conocimiento de su existencia. Entonces yo vengo con un primo mío y le digo, aquí está mi primo, ahora sabe usted que tengo un primo, sabe que es ese y que existe. Ve un rostro y ahora necesito un nombre para adjuntarlo. ¿Cómo se llama? Alfredo. Bueno, pues usted ya conoce la existencia de esa persona, memoriza su rostro así rápidamente y le asigna un nombre. Ya tenemos un conocimiento mínimo de Alfredo. Bueno, si el pueblo de Israel no sabía ni cómo se llama el Dios de Abraham, no le conocían. No le conocían. Entonces Dios se va a dar a conocer. De eso trata el libro. Cuando lleguemos al capítulo 5, que es la confrontación, Faraón le va a hacer una pregunta. ¿Quién es? Yo no lo conozco. Pero lo va a conocer en breve. Se va a conocer en breve y te va a doler, Faraón. Te va a doler, te va a hacer pupita. Porque el libro se trata de conocer a Dios. Pero Dios se va a dar a conocer como el Redentor, el Liberador, el Libertador. Como Él es el Redentor de los desvalidos y de los oprimidos, entonces Él será el que quebranta al opresor y el yugo del opresor. Porque esto es lo que... Este libro tiene mucho de escatológico. Este libro tiene una base interpretativa de Apocalipsis y de todo el desarrollo del fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos lo que va a ocurrir es que Dios liberará al oprimido y quebrantará al opresor. Porque sin quebrantamiento del opresor no hay liberación del oprimido. Y oprimido y opresor ignoran a Dios. No saben ni siquiera el nombre. Entonces, ¿de qué trata el libro de Éxodo? Conocer a Dios. Primero le van a conocer como el Redentor. Y los va a redimir por sangre y por poder. Los va a redimir por sangre porque la paga del pecado es la muerte. O sea, en otras palabras más fácil de comprender, el resultado del pecado es la muerte. No lo piense de esta manera, porque erramos cuando pensamos de esta manera. Dios nos castiga dándonos la muerte. Dios nos castiga dándonos la condenación. No, eso es un razonamiento erróneo. ¿Por qué? Porque Dios es el sumo bien. Y del sumo bien no puede proceder el mal. Entonces, la muerte, que es el mayor de los males, no procede de Dios. Él lo dejó claro un día cuando dijo, a través de un profeta, no quiero la muerte del que muere. O sea que el que muere, muere no por la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué muere? Muere como consecuencia a una decisión libre que tomó el ser humano. O sea que la paga del pecado, que es una expresión bíblica de Reina Valera, que es un español muy rico, pero es un poquito desactualizado para como usamos el lenguaje hoy, ¿no? La paga significa la consecuencia. La consecuencia del pecado. Entendamos por pecado separación, no aniquilación. O la muerte, mejor dicho, perdón. Entendamos la muerte no como aniquilación, sino como separación. Porque la persona que murió se fue, no sabemos dónde está. Estaba aquí, pero ya no está. Queda sus restos mortales, queda su cuerpo, pero ¿y el alma? ¿Y la persona con la que yo hablaba? ¿Dónde está? Ah, pues no sé. Y ahora cada uno tendrá una teoría acerca del más allá. Pero sabemos que no está. Y en eso estamos todos de acuerdo cuando vemos una persona que ha fallecido. No está. No está. ¿Dónde ha ido? Ah, ahí viene la teoría. Ahí no está. Bueno, pues eso es la muerte, separación. Separación, ya no va a ir más al trabajo. Sus compañeros de trabajo ya no van a colaborar con él. Ya no puede sacar a pasear a su perrito. Ya no puede abrazar a sus hijos, ni sus hijos abrazarle a él, porque lo han separado de nosotros, de nuestro entorno, de este mundo. La muerte es separación. Y es separación principalmente de Dios. Y Dios en la vida
¿Qué me pasa si me separo de la vida? Bueno, Muero. ¿Pero Dios me mató? No. Usted ve un ventilador funcionando. Y dice, ¿y de dónde toma la energía para su actividad? Y usted ve un cable. Y lo sigue. Y lo ve conectado a un sitio. Es una toma de corriente, ¿no? Se suministra corriente que le da la vida a la actividad. Pero ahora vengo yo y lo desconecto. ¿Y qué hace el ventilador? Se detiene. Se murió. ¿Y quién tiene la culpa? ¿La corriente eléctrica? No, tendrá la culpa que lo desconectó. El pecado es la desconexión de Dios. Y Dios comunica a sus criaturas todo bien. Entonces, si nosotros hablamos, Dios me mató, o Dios me hizo daño, Dios me dañó, estoy errado. Son las consecuencias, todo lo malo son las consecuencias de algo malo. Con esto no voy a simplificar hasta lo absurdo, porque si simplifico esta verdad hasta lo absurdo, entonces querré atribuir todo el mal, sufrimiento y dolor que tenemos en este mundo al pecado directo de la persona, y eso es un error. ¿Por qué? Porque si aquí cualquiera de ustedes están ahora sentados quietecitos, ustedes no están haciendo ningún mal, ¿verdad? No. Pero ahora entra una persona malvada y le da un tortazo a uno de nosotros, lo agrede. Y ahora me pregunte, ¿y qué he pecado yo? No, usted no ha pecado, pero ha pecado el que ha entrado y le ha dado el tortazo. ¿Me sigue? Ahora estamos viviendo en un mundo donde hay una ausencia de Dios como comunicador de todo bien. Si la persona que entró y agredió a otro, ¿por qué lo hizo? Porque está enfermo mental, puede ser. ¿Y por qué está enfermo mental? Porque Dios no nos creó así. O está lleno de odio, o está perturbado, no tiene paz, y al final atribuimos toda falta de bien a la desconexión en mayor o menor medida de Dios. El problema es que no solamente me afecta mi mal directamente, también me afecta el mal de mi vecino. Por eso existe la posibilidad de ser oprimido, y por eso algunos tienen la libertad de ser los opresores, pero Dios resolverá el problema del mal un día. Por eso hay fin de los tiempos. ¿Por qué hay fin de los tiempos? Porque el tiempo está orientado a un fin, a un objetivo. El objetivo es acabar con el mal y establecer Dios todo el bien. ¿Y por qué no lo hace ya? Pues no lo hace ya porque cada uno de los que hoy están atrapados, esclavizados por el mal, tenga la oportunidad de pasar de la opresión del mal a la libertad de Dios. Nosotros, cuando recibimos el mal de otro, le consideramos la fuente del mal. Bueno, es la fuente de mi mal concreto. O sea, si a mí me agreden ahora, yo le considero a la persona directamente responsable de la agresión. Pero a su vez, ¿por qué me agredió? Y ahora te enteras que cuando era niño le pegaban en la escuela. O ahora te enteras que cuando era un chaval le dieron droga, no sé lo que era, la tomó y ahora con la droga está después. En fin, esto nos exime de responsabilidades porque somos personas, agentes morales libres que tomamos decisiones. Y las leyes están ahí y nos hacen responsables de toda mala conducta que esté fuera de la ley. ¿De acuerdo? Pero toda persona, aunque sea transmisor del mal, es a su vez esclavo del mal, como dijo Jesucristo. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y una pregunta que a veces se hace cuando se está hablando acerca del pecado, ¿no? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Uy, se lía ahí un debate, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas. Nadie puede pecar si no es pecador, pero nadie es pecador hasta que peca. Porque pecado es infracción. Pecado es infracción. Y la muerte es el resultado de la infracción. Así que las dos cosas son verdad. Y para
esta situación tan triste, lamentable y sin salida, hay una solución. Tenemos un Redentor. Entonces, no me puede decir alguien, he conocido al Redentor cuando está esclavo del mal, esclavo de la maldad. Entonces necesitamos redención por sangre, porque si la paga del pecado o la consecuencia del pecado es la muerte, para yo ser liberado del pecado y sus consecuencias, alguien tiene que pagar ese precio. El Redentor. El Redentor, el pariente cercano, que paga la deuda para liberar al redimido. ¿Cuál es la deuda que se debe aquí? La muerte. Y Jesucristo voluntariamente va a morir. Porque Él lo dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Nosotros vemos ahí a un hombre débil, que lo bofetean y se calla. Nosotros vemos un cordero manso. Pero, digo yo, algunas veces con una licencia, ¿no? Los artistas se permiten ciertas licencias. Una licencia poética, ¿no? Aquel hombre que veíais en la cruz, si llega a decir solamente una licencia, no lo dice la Biblia, esto es una licencia poética que yo me tomo. Si este hombre hubiera dicho, ay, me duele, bajan dos ángeles y le quitan los clavos. Estaba allí asumiendo perfectamente todo su dolor y todo el castigo. Porque el dentista no te dice, si te duele, levanta la mano. Tú vas así y tú dices, si no han pesado. Está usted muy tenso. No, pero el dentista te levanta la mano y para. Para y mira a ver si la anestesia cuidó bien o no, te ponen lo que sea. Pero el propósito no es hacernos daño. Si Cristo se queja, no, nosotros nos quejamos, ¿por qué nos quejamos? Porque la queja es decir, no quiero esto, no considero que esto es lo apropiado, no quiero pasar por aquí, no creo que esto es lo justo ni lo beneficioso, y nos quejamos. Pero nuestras quejas no tienen efecto en la mayoría de ocasiones. Y una queja de Jesucristo, y no se quejó. Como cordero que enmudece delante de sus trasquiladores. Pedro lo quiso defender con la espada y dice, Jesús, guarda la espada. Si yo clamo a mi Padre, 12 legiones de ángeles. Son muchos ángeles. Son muchos ángeles y con uno se basta y se sobra. En los anales de la historia sagrada, un solo ángel mató miles en un ejército. Un solo ángel. 12 legiones hacen el planeta papilla. Lo trituran. Lo funden el planeta como si fuera magma incandescente. Pero él estaba callado. Hasta Pilatos, sabiendo que era muy fácil demostrar la inocencia de Jesús, le dice, no ves que te están acusando, defiéndete. Porque Pilato que no quería condenar a Jesús. Pero Jesús callaba. ¿Por qué? Porque asumió la paga de mi pecado para redimirme. ¿Qué ocurre cuando un juez instruye una causa y ve indicios de delito en alguna de las personas? Y lo cita. Pero lo cita como investigado. ¿Por qué? Porque según los indicios que ve el juez de delito, ahora quiere que se investigue todo esto y se pone a la disposición del juez cualquier cosa, secretos, documentos, cualquier cosa, porque es la autoridad. Y entonces el juez investiga. Una vez que resuelve y ve que los indicios son circunstanciales, que no son determinantes, que no hay pruebas reales, pues el juez deja de, antiguamente se decía imputar, hoy investigar. Ya no está la persona en calidad de investigado. Pero si los indicios se conforman, puede ser hasta privado de libertad, incluso provisionalmente. Todavía no ha sido juzgado. Ahora, si Jesús, cuando lo están acusando en aquel juicio falso, de noche, ¿tú crees que de noche se puede? Con testigos falsos,
con malas ideas, con malas entrañas, perjurando, todos corruptos ahí. Si Jesús habla y se defiende, la justicia tiene que declararle a él inocente. Pero entonces la justicia sigue buscando al culpable. El caso no está cerrado hasta que sea condenado, probado y condenado el delincuente. Jesús cayó y asumió. Como dice nuestro refrán, ¿no? El que calla, otorga. Porque el Redentor pagó voluntariamente. Y esto se va a ejemplificar en la Pascua. Redención por sangre. La noche de la Pascua será la última que pasen como esclavos de Faraón. Cuando ponen la sangre del cordero inocente sobre los dinteles de su puerta, todos los que están en la casa son redimidos y mañana saldrán a la libertad y a la peregrinación hacia Dios, a encontrarse con Dios en el Sinaí. Todo el que por la fe pone la sangre de Cristo en los dinteles de su casa, de su vida y de todo su ser, todo es redimido. La mente, el alma, el corazón y todo. La esclavitud de los vicios se va. Hasta la salud mental se la recupera. La paz interior vuelve. El perdonarse a sí mismo y quedarse la conciencia limpia llega. Ya los temores no gobiernan nuestra vida, no nos limitan, etcétera, 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 porque hemos sido redimidos de la opresión y de la esclavitud. Redención por sangre, pero también redención por poder, porque Faraón no va a dejar libre al pueblo así como así. Una palabra en el Evangelio, en mi opinión, generalmente mal entendida. Jesús dice, ¿puede alguien saquear a un hombre fuerte? Porque hay hombres y hombres. ¿Puede alguien saquear la casa, quitarle los bienes que están protegidos y guardados en casa de un hombre fuerte? Dice, no, primero habrá que neutralizarlo. Dice atarlo. Pero atarlo es neutralizarlo. Pero ¿quién neutraliza a un hombre fuerte? Otro más fuerte. Entonces, Jesús, ¿por qué utiliza esta metáfora? Está utilizando una analogía comprensible en el mundo natural para explicar lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Jesús estaba echando fuera a los demonios de los cuerpos de las personas. Habían demonios que hacía que personas incontroladamente quisieran suicidarse. Un muchachito que se tiraba, veía una candela y le daba por tirarse la candela y aguantándolo. Y hay personas que están enfermos mentales, sí, pero también hay espíritus malos que destruyen a las personas, que los atan a vicios, que quieren ellos luchar, que quieren salir, que no quieren hacerlo, que los hace ir en contra de sus propios principios, de sus propios intereses, de su familia, de todo, y no pueden controlarse, porque en muchos casos hay una influencia diabólica ahí. Y la influencia de los espíritus sobre los hombres es mucho mayor que la determinación del mismo hombre. Cuando un ser humano es subyugado y sometido por un espíritu maligno, no va a poder por sus propios medios jamás librarse. Entonces, cuando Jesús echaba fuera a los demonios, ya no se querían suicidar. Dejaba la brujería. Y hasta algún tipo de perturbaciones y de patologías estaban relacionadas con la presencia de esos demonios en la persona. Y al ser liberados quedaban sanados. Y se veía la relación directa de espíritus malos sobre la salud mental, espiritual, emocional de la persona y sobre su conducta.
Esto no quiere decir que todo está relacionado, no. Pero sí hay casos, sí. Y el Evangelio hace diferencia entre lo que era la sanidad y lo que es la liberación. La sanidad es que Cristo tiene poder para restaurar la salud perdida. Eso es la sanidad. Pero ¿y qué pasa cuando el mal, la patología o el problema está? Porque hay un agente que lo genera, que es un espíritu malo, que no lo ve, pero está ahí. Pues que si restaura la salud, el agente que la destruye sigue destruyéndola, y es para nada. O sea, si el bolsillo está roto, le pongo un euro más, pero se me acaba. Habrá que coser primero el bolsillo. Entonces Jesús, cuando la persona había perdido la salud, le restauraba la salud. Pero si la enfermedad estaba generando un ente, Jesús expulsaba el ente y la persona recuperaba la salud. Bueno, pues vienen los fariseos por el odio y la envidia, y como no pueden negar la evidencia, porque dice Jesús a un hombre poseído, le decía al demonio, sal y déjalo, y la persona recuperaba la vida, la salud, la alegría y todo. Entonces era evidente la relación en ese caso particular de un espíritu malo y un trastorno, ¿vale? Ahora decían, es que él, la teoría de ellos, que él es el jefe de los demonios. Entonces, claro, los demonios le obedecen a él porque él es el jefe. Y Jesús les viene a decir, valiente tontería. Como si el jefe de los demonios que ataca a sus propios demonios. Una casa, si está dividida, no permanece. Una empresa debe trabajar coordinada, no enfrentada, porque entonces no consigue el objetivo. Entonces Jesús lo que viene a decir, si yo estoy despojando, si yo estoy deshaciendo las obras del maligno, si yo estoy restaurando lo que los espíritus malos han destruido, entonces no soy de ellos, soy el enemigo de ellos. Y ahora viene a decirle, no lo hago porque soy de ellos, sino porque soy más fuerte que ellos. Y si cualquier actividad de exorcismo lo vaya a vincular a una actividad de brujería, entonces estáis llamando brujos a vuestros propios discípulos, a los que los habéis enseñado a exorcizar a las personas. Por otro lado, sin éxito. O sea, tener éxito en exorcizar o liberar a una persona era diabólico, y no tener ningún éxito, entonces ¿qué? ¿No? Claro. Es como si el brujo acusa al médico de brujería cuando el médico tiene un nivel de acierto, porque el médico, como es ciencia, pues tiene un nivel elevado de acierto, porque se basa en ciencia, en cosas que están comprobadas y que son reales. La brujería se basa en... Entonces, el brujo acuse al médico de brujería por los resultados sorprendentes cuando él no tiene ninguno. No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Entonces Jesús vino a decirles, yo soy el hombre más fuerte y estoy despojando a las tinieblas de todas las almas que tenían oprimidas. Entonces, por eso digo, ese pasaje muchas veces es malentendido porque se saca del contexto. Entonces hay redención por sangre, porque Jesucristo paga con su sangre y su vida nuestra vida. Y hay redención por poder, porque el poder y la autoridad de Dios en nuestro Señor Jesucristo a favor nuestra supera cualquier opresión, cualquier yugo, cualquier obstáculo. Esto es lo que nos enseña esto, porque si hacemos un análisis del libro del Éxodo y no lo aplicamos, entonces no somos creyentes, cristianos, no somos creyentes en Cristo, somos del antiguo pacto. Me veo obligado entre comillas, a hacer el trabajo como ministro del nuevo pacto. Y toda la escritura apunta y da testimonio de Jesucristo. Jesucristo le dijo a los que no querían creer en él,
no querían recibir el nuevo vino, el nuevo pacto que él traía, se aferraban a una interpretación del antiguo pacto que excluía a Jesús y a su forma de entender a Dios y la palabra de Dios. Y Jesús les dice: escudriñad la Escritura. Y ellos pueden decir: no, ya la escudriñamos y la memorizamos. Sí, pero escudriñarla buscando el testimonio que da de mí. Porque ellos tenían una expectativa falsa. Pensaban que por obedecer la palabra ellos serían salvos. Eso es una falsa expectativa, porque en el momento en que quebrantan la ley una sola vez, ya vas a la condenación. ¿Sí o no? Claro. Si viene la policía a mi casa y yo tengo 1 kilo de droga, no le puedo decir que tengo 1 kilo de droga, nada más, 1 kilo. Y este es el primer día. Y dice, ¿qué va a decir? Bueno, pues venga, pues, como es el primer día, usted quebrantó una sola ley y entonces usted se ha hecho ya un delincuente. Claro. Así que tener una expectativa de que por leer la Biblia o por sabérsela o por cumplirla vamos a tener la vida eterna es una expectativa falsa, porque no la hemos cumplido. Entonces Jesús les dice a ellos: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, pero la vida eterna no está en la Escritura, la vida eterna está en el Hijo de Dios. Y entonces el que te puede dar la vida eterna es el Hijo de Dios como Redentor, que Él se lleva la muerte y me entrega a mí la vida. Entonces dice: escudriña la Escritura, no para ser salvo. Ha oído ese dicho que me parece bien por la intención, pero teológicamente no se sostiene mucho. ¿Cómo era eso? Dice, créela, ¿no? ¿Cómo era? Hablando de la Biblia. Léela para ser sabio. Créela para ser salvo. Y vívela para ser santo. La intención es buena, pero le está atribuyendo a la Biblia la santidad, la salvación y la sabiduría. ¿Y qué dice Pablo? Cristo, no la Biblia. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. En Cristo nos es salvación. A lo mejor algunos se quedan un poco diciendo, pero es que existe, créanme lo que existe, la bibliolatría. Es rebuscado, pero es así. Estos estudiantes de la Biblia pensaban que tenían la vida eterna en la Escritura, pero el valor que atribuye Jesús a la Escritura no es el valor de la salvación o del cambio en la persona, sino que ese cambio, esa salvación y todo eso bueno que esperamos nos lo comunica Dios a través de Cristo. Hay teólogos, hermanos, teólogos que no son salvos. No es que yo los juzgue. Ateos. Y conocen la Biblia. Y dan clases, y hay gente que da clases de Biblia y no son salvos. Porque no han puesto su confianza en Jesús. Entonces, el valor máximo de la Escritura es que da testimonio del que salva, del que es sabiduría de Dios y da sabiduría, de nuestro Redentor y del que nos santifica. A lo mejor algún esquema se requiebra un poco, pero esta es la realidad. Entonces nosotros cuando estudiamos Éxodo, como cualquier otro libro de la Biblia, estamos escudriñándolo para buscar a Jesús en él. Y le encontramos como el libertador, el redentor por sangre y poder. La dura servidumbre, que ya lo estuvimos viendo, las condiciones en las que vivían los hebreos, y el libertador, y ya vimos algo
de su preparación en cuanto al nacimiento, la fe de sus padres, la providencia divina, cuando la arquilla, ¿a qué le suena la arquilla calafateada en el río? Al arca de Noé, porque está relacionado. Estamos cuando pesa un edicto contra la humanidad, cuando hay un edicto que es incompatible con el plan de Dios, porque cuando dice el Génesis, y se arrepintió de haber hecho al hombre, y dijo Dios, raeré de la faz de la tierra todo ser viviente. Todo ser viviente es hasta la lechuga. Todo. Bueno, eso es incompatible. Entiéndame bien, por favor. Haga un esfuerzo por entenderme. Eso es incompatible con el plan de Dios. Cuando le dijo a Eva, a Adán y a la serpiente, y dijo allí Dios, y se comprometió, una simiente de la mujer te pisará la cabeza. Le está diciendo a la serpiente, que ha sido instrumento directo de Satanás, le está diciendo Dios, no te voy a destruir yo. No te voy a destruir. Te va a destruir, tú has engañado a esta señora y la has extraviado a ella, y por este extravío la humanidad se ha ido a perder. Bueno, pues te voy a decir ahora, para que tú sepas mi poder y mi grandeza. No te voy a destruir yo, te va a destruir un hombre que nacerá de la mujer. Entonces, si la humanidad es raída, no se puede llevar a cabo el plan. No es que Dios se contradice, nos está enseñando y nos está apuntando aunque la humanidad entera se hizo acreedora del juicio universal en el diluvio, Dios proveyó, esa es la divina providencia. Esa es la que nosotros agarramos. Y lo grave de los legalismos en la religión es que son incompatibles con la fe, porque los legalismos nos llevan a apoyarnos en el cumplimiento de ciertas leyes. Como estoy cumpliendo esto, pues yo soy salvo, yo soy limpio, yo soy puro, y es más, soy mejor que aquel hermano que no lo guarda, por lo cual ese hermano no es salvo y yo sí. Cuando venga Cristo yo miré y usted no. ¿Y por qué lo sabe? Porque yo estoy cumpliendo con esto y usted no. Entonces, ¿dónde está la confianza? No está la confianza en el Señor, está la confianza en mí. No, porque nosotros somos de la sana doctrina. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿En mi doctrina? Está peligroso eso. Está peligroso porque ya no hemos puesto la sangre en el dintel. Ya hemos dicho, no, el Redentor, yo necesito un Redentor, en realidad. Porque yo no estoy en desgracia, yo no estoy en esclavitud. No me ve que no. No me ve que estoy... Ahora mismo viene Jesucristo y me dice, choca esos 5 hermanos, tú eres igual que yo. Y entonces cualquiera se echa la mano a la cabeza y dice, no hermano, por favor, yo no pienso eso. Y si no piensa eso, ¿por qué actúa así? Todos necesitamos al Redentor. Todos dependemos de nuestro Redentor. Nuestra confianza debe estar puesta absolutamente en Él, incluso para la consagración. Si no, puede que vivamos cíclicamente, levantándonos y cayéndonos. Dicen, no, ahora sí, ahora lo logro. Pero ahora me meto en ayuno. Esto no, si esto es lo que yo se lo ha pasado, que he dejado mis ayunos, mis cosas, y es normal, he caído. Pero ahora me levanto, ayuno, cae. ¿Cómo es la divina providencia de Dios? Que muchas veces nos está esperando para la hora más baja, cuando peor estamos, cuando nos hemos traicionado a nosotros mismos, hemos violado todos nuestros límites morales y venimos a la iglesia con vergüenza incluso. Nos parece que el predicador lo sabe y que nos va a decir del púlpito 4 cosas. Nos parece que en cualquier momento los hermanos que se encargan del orden nos van a expulsar de la iglesia. Nos parece que estamos allí de más. Y ese día es cuando más fuerte sientes el amor, el calor, la cercanía. Ese día es cuando más consciente eres de la presencia de Dios en tu vida, de su amor incondicional para ti. Y ese día es cuando más te estás apoyando
en la sangre del Cordero, en tu Redentor, y entonces tú experimentarás ahora sí el poder de Dios, porque no es tu poder, es el de Él. Ya, esto lo tuvo que aprender el hombre más virtuoso, en mi opinión, que ha pisado el planeta, el apóstol San Pablo. Y le dijo Dios: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no actúa en aquello que yo puedo hacerlo. El encargado de una brigada de limpieza se pone a limpiar, no hace su trabajo. Todo aquello para lo que he sido capacitado, dotado, comisionado y soy responsabilizado por Dios, lo tengo que hacer yo. Aquello que yo no puedo hacer, aquello para lo que estoy limitado, lo tiene que hacer el que está por encima mía. Y no hemos entendido mucho de las cosas de Dios cuando pensamos que nuestra liberación, santificación, perfeccionamiento depende de nuestra propia virtud. No hemos entendido todavía esta esencia. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, en un horno de fuego, en una dura servidumbre, y ni siquiera sabía el nombre del Dios al que estaban esperando. Y le llamaban Dios de Abraham, porque todavía no era su Dios. ¿Cómo va a ser tu Dios si eres un esclavo? No puede ser tu Dios el libertador, el redentor, el sumo bien. No puedes estar bajo su tutela si estás en esclavitud. No le has conocido aún, por eso no sabe cómo se llama. Cuidado con los debates que hay en algunos foros de cómo se pronuncia el nombre de Dios. Yo no sé si reírme o llorar. Le hemos conocido, si estamos con esos discursos. Entonces, el libertador, su preparación y llamamiento. Yo destaco dos etapas. Moisés se parece mucho a Cristo en muchas cosas, es un prototipo de Cristo. Pero también Moisés es un ejemplo de las personas que han sido llamadas por Dios a un servicio. Entonces, yo quizá me voy a centrar más en eso, porque nos va a ayudar a los que tienen un llamado y una vocación de servir. Hay dos etapas muy claras en la vida de Moisés, una de 40 años y otra de 40 años. 40 años en Egipto. ¿Alguien puede leer Hechos capítulo 7, versículo 22? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Gracias, hermano. Esteban, inspirado por el Espíritu, nos da un testimonio muy valioso. En esos primeros 40 años de la vida de Moisés, Moisés fue instruido académicamente. Por eso yo animo, exhorto a todos los jóvenes creyentes, cristianos, que se formen, que terminen sus estudios. Los que todavía no han llegado al bachiller, que oren al Señor, que ofrezcan su vida, su tiempo. Mira, Señor, yo me voy a dedicar a lo que... ¿Qué quieres ser de mayor?, le dicen a los niños. Los niños cristianos le digan a Dios: ¿qué quieres tú que yo sea? Hacen falta obreros y obreras en el Señor que estén cualificados. Y no se puede estar cualificado si no se ha preparado. O nos encontramos con el avance del Evangelio. Necesitamos predicadores, sí, y necesitamos el poder de Dios, claro, y necesitamos adoradores, seguro. Pero nos damos cuenta que la dinámica del crecimiento de la obra de Dios, en un momento determinado necesitamos a un abogado que no haga un escrito. ¿Y ahora qué abogado vamos? Ahora vamos a un abogado que no tiene ni temor de Dios, y a lo mejor va y no nos da el consejo ni nos hace lo que nos tiene que hacer, ¿no? Porque son todos los abogados, que son un diagrama de Venn, son todos los abogados honestos. Todos los honestos son abogados.
Todos los abogados son honestos. Algunos abogados son honestos. Y interrogación. Algunos abogados ¿cuánto que arte tiene de Triana? Pero también duele. Duele porque dice, Dios mío, y si hubiera un hermanito, una hermanita, que se le paga, porque el obrero tiene su salario, se le paga, pero aquí la cuestión no es ahorrárnoslo o no ahorrárnoslo. Aquí es la tranquilidad que nos va a hacer en conciencia, y no solo en conciencia, la sabiduría viene de Dios. Y a veces hasta los jueces emiten un veredicto, fallan en un caso, y esa sentencia quizá ha aplicado justicia, pero la redacta y la argumenta de tal manera que es llevado a un tribunal superior, y el tribunal superior invalida la sentencia porque no está bien argumentada. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, pero un siervo, una sierva de Dios, ubicado en un lugar, en una posición, tiene la luz de Cristo que le ilumina mucho más allá de su currículum. Pero hay que tener un currículum. No va a ser escrito yo. Ni yo no puedo hacer una operación. Se necesitan médicos, cirujanos, pero no para hacer proselitismo, no me refiero a esto, sino para servir a Dios, ser un instrumento de Dios en cualquiera de las áreas de la sociedad. Moisés iba a tener un llamado, porque saca a un pueblo de la esclavitud, ¿y a dónde lo lleva? A ninguna parte, ¿no? Ahora Moisés será el hombre utilizado por Dios para darle la constitución. No se puede ser una nación si no hay un pueblo. Bueno, el pueblo ya está ahí, 4 siglos, pues acabaron de 70 y tanto en casi 2 millones. Bueno, el pueblo está, así, eso ha sido fácil. Papá y mamá se querían y ha sido fácil. Ya tenemos un pueblo. Hace falta una constitución. Una constitución que exprese la soberanía de ese pueblo. Y porque Israel no es ni una monarquía ni una democracia. Israel será una teocracia. ¿Y quién será el escriba mayor del reino? ¿Y quién será el hombre que haga las veces de amanuense de Dios? Moisés, pero necesita una formación. Necesita una formación. A ver, Moisés escribe ahí. El transgresor, ¿qué es transgresor, Señor? Eso no. Pastor, tengo un llamado. He tenido un sueño que voy a predicar y me pregunta, ¿ha leído la Biblia ya? Bueno, todavía no. ¿Y qué va a predicar? Alma de cántaro. Si no ha leído la Biblia, aún. No es que tenía un sentido, no. Tiene que prepararse, ¿no? Necesitamos no solamente predicadores formados, también necesitamos en todas las áreas de la sociedad gente dispuesta en las manos de Dios, no para proselitismo, no para prestigio de nuestra religión, no, para que haya alguien dispuesto allí, desde el Parlamento al quirófano, el policía, el abogado, el fiscal, el fontanero. Necesitamos gente de Dios en todas las áreas para que la voluntad de Dios pueda hacerse en cualquier momento y en cualquier lugar, porque somos real sacerdocio, agentes de Dios. Agentes para hacer el bien, obviamente. Pues hay una formación. Tengo un llamado, fórmese. ¿Tienes hijos? Tienes, como los padres de Moisés, ¿por qué no lo entregaron a un edicto? Había un edicto contra ellos, la muerte. ¿Y hay quien aceptó el edicto? Bueno, porque ¿cuál es el edicto? La muerte, pues lo acepto.
al río y ahogo yo a mi propio hijo. ¿No te das cuenta que Faraón no puede matarte el hijo? Que lo matas tú porque tú lo asumes. Tú eres hijo de Dios, tú eres propiedad de Dios. A ti no te puede matar ni un obús. Te tira un obús y rebota. Pero si tú lo asumes, pues tú vas y ahogas a tu hijo. Tú no puedes asumir que tus hijos fracasen. Ni en los estudios, ni como personas. Y no estoy hablando, ni quiero con esto hacerle un reproche a nadie, ni quiero hacerle sentir mal a nadie. Lo que quiero es, no con carácter retroactivo, o retrospectivo mejor dicho, sino con carácter proactivo, de prevención. Que sepas que cuando tienes unos niñitos ahí que el Señor te dio, es para que tú le aportes y los ayudes a formarse para que el propósito de Dios se pueda dar en sus vidas. El desarrollo neuronal de los seres humanos es de todos los mamíferos el inferior al nacer, el inferior. Sin embargo, es el que más potencia tiene, porque es el único que puede llegar a razonar. ¿Cuán dependientes son los seres humanos en la primera etapa? Esto nos tiene que sensibilizar. Los papás de Moisés lo vieron un niño hermoso y digo, este niño, ¿cómo lo voy a entregar yo a la muerte? Pero de ahí a todo lo demás, ¿cómo voy a entregar yo a este niño a la drogadicción? ¿Cómo voy a entregar a este niño a perder su vida con las maquinitas? Yo soy un pastor muy desagradable, porque muchas veces doy en un sitio duro y hay personas que no me aguantan y dicen, me voy de la iglesia. Porque imaginaos que de vez en cuando entras con esto, que le das el móvil al niño y está el niño ahí muriéndose. Ya hay estudios serios, formales, de investigación, que demuestran que afecta gravemente al desarrollo cognitivo de los críos estar expuestos a las pantallas. ¿Cuántas veces? Tú vas a ser igual que tu padre, o tu padre era un mentiroso, un borracho, tú serás lo mismo. Le va a decir, es un crío. ¿Estás aceptando el edicto? En cuanto te duela aquí o le duela aquí, no, es que mi mamá murió de esto, mi abuela murió y entonces esto, y que lo está ya aceptando ya. Venga. Yo no acepto ninguna cosa mala. No acepto ninguna cosa mala. Porque si voy al médico y me dice que tengo una cosa mala, lo primero que le pregunto es, ¿hay tratamiento? Claro, pues yo voy a asumir. Pues tiene usted esto, pues me voy a mi casa a morirme. No, oiga, esto lo voy a pelear yo con todos los medios que tengo. El medio que tengo es el doctor, el hospital, el tratamiento, la oración, mi familia, lo que sea. Voy a combatir todo mal. Y todo aquello que no es de la voluntad de Dios, lo voy a combatir por todos los medios. Y no voy a aceptar un edicto contra mí o contra mis hijos. La divina providencia llevó a un niño condenado por Faraón a la muerte, lo llevó a financiar Faraón la educación, la formación de una persona que será el libertador del pueblo y será el hombre que estará como amanuense de Dios para dar los mandamientos y la conducta y la forma de vivir, porque estos son instrucciones. Lo que nosotros llamamos ley en realidad no es tanto ley como limitaciones. ¿Hasta dónde me puedo arrimar sin morirme? ¿Hasta dónde puedo moverme sin que me condene? No miremos así la palabra. Mirémosla como instrucciones para vivir una vida de éxito, sin dañar a otro, ni dañarme a mí, ni estorbar el plan de Dios. Instrucciones. Pero para redactar esas instrucciones, oír a Dios y entenderle y transmitirlo, se necesita formación. Y Moisés necesitó formación académica. ¿Y de dónde la recibió? De los egipcios. ¿Mire usted por dónde? ¿Mire usted por dónde? La verdad es verdad, venga donde venga. Y Dios puede comunicarnos cosas que serán necesarias en nuestra vida y nuestro llamado a través de diversas fuentes.
O sea, hay una etapa de 40 años de Moisés donde quizá lo más importante es su formación espiritual a cargo de la madre, porque la madre no solamente le dio el pecho. Las madres santas de Dios le dan el pecho a los hijos, pero oran por ellos. Velan, le dan ejemplo, se sacrifican por sus hijos, le dan ternura, y toda esa ternura hace de que luego sean personas con ternura, con sentido de la empatía. La madre enseña a los hermanitos. Es que tener una madre en esa primera etapa de tu infancia, es que eso es todo, oiga, eso es muy importante. Cada uno que haga lo que quiera en su casa, pero yo preferiría no tener para poner en la mesa manjares y comer lo imprescindible, lo que sea, y que la mamá le dé a mis niños esa primera etapa de su infancia. Ahora cada uno haga lo que quiera, que yo no soy nadie para ingerir en la vida familiar de nadie, pero como soy predicador, los predicadores nos permitimos la autoridad. ¿Para qué le va a ofrecer al niño? No es que le voy a ofrecer al niño, ¿qué? ¿Material? ¿Economía? ¿Qué le va a ofrecer? ¿Qué? ¿Que le va a poner una ropa más de marca? Pero si lo que más necesitan los críos a sus padres, especialmente a la madre. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así, porque la madre lo tuvo adentro y había una conexión ahí, madre-hijo, muy fuerte, que eso lo va a marcar para toda la vida, porque eso ya está demostrado también. Que lo que vive la madre en el periodo de gestación le afecta al crío. Desde antes de nacer, ya le está afectando a la criatura lo que le está pasando a la madre. Una conexión muy fuerte madre-hijo, y esa primera etapa de la infancia, la madre tiene una misión. En la guardería no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y la abuela es lo más cercano que hay a una madre. Pero la abuela no es la madre. La abuela tiene otro papel. Y gracias a Dios por las abuelas y los abuelos. Y el padre tiene otro papel. Hasta el tono grave de la voz del papá tiene una fusión. Es que Dios no es tonto. Tonto soy yo, pero Dios no. Moisés tuvo una formación espiritual en su primera infancia y una formación académica que va a ser necesaria para el llamado de Dios. Muy bien. Ahora él, llegado a un punto de madurez como persona, pues está rondando los 40, tiene lo que yo llamo el llamado subjetivo. La vocación. La vocación y el llamado son, teológicamente hablando, las mismas cosas. Lo que pasa es que el llamado está desde una perspectiva de Dios. Él te llama. Ven. Pero el llamado de Dios produce una vocación. Que dice, yo quiero ser esto, yo me voy a ir de misionero, yo quiero estudiar lo otro, yo tengo que hacer aquello, yo me quiero preparar para lo otro. Esa es una vocación que es la parte subjetiva. ¿Por qué digo subjetiva? Porque yo no puedo demostrarla. Porque yo digo, pastor, quiero predicar, porque tengo un llamado. Y el pastor no me puede decir, no tiene un llamado. No me lo puede decir. Pero tampoco se lo puedo demostrar. Entonces, lo normal es que el pastor espere hacia el llamamiento objetivo, que tiene que ver con la comisión y el posicionamiento. Y eso no es subjetivo, eso es objetivo. Pero eso viene después. Ahora estamos por lo primero. Lo primero es la vocación, el llamamiento subjetivo, que en él fue muy fuerte. Por favor, ¿alguien puede leer Hebreos 11, 24 y 25?
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es esclarecedor. Menos mal que algunos en la Reforma no consiguieron tumbar el libro de Hebreos. Si nos lo tumban, nos quitan algo muy importante. Moisés, por la fe, rehusó. Ahí hay una actuación consecuente con la vocación. No es un posicionamiento, no es, pastor, yo quiero predicar y el pastor me tiene que posicionar. No, yo tengo un llamado. No. Tú tienes un llamado, si tienes una vocación subjetiva. A día de hoy no veo yo el aspecto objetivo de tu llamamiento, que se traduce en una comisión y en un posicionamiento de parte de Dios. Tú me estás hablando de un llamamiento subjetivo. Ahora obra tú en consecuencia. Pues si tú tienes un llamado, déjate ya de esto, déjate del otro, prepárate en esto, mejora en aquello, fórmate, da pasos. Porque dicen, yo quiero ser abogado, no estudié. Venga, sí, un poquito de seriedad, ¿no? Yo quiero ser atleta y todos los días comiendo donuts, bebiendo cerveza, se acuesta a las 4 de la mañana, viendo televisión. Usted no va a ser atleta de ninguna categoría. El atleta lleva una dieta rigurosa, un estilo de vida apropiado, pero él primero sintió una vocación, un deseo interno y ahora dio pasos en consecuencia. Entonces, atención a esto, que voy a pasar y no me voy a detener, ni siquiera he buscado yo en la Biblia porque tengo el peligro que como yo lo veo aquí, entonces ya me quedo ahí una hora. Y es peligroso, ¿vale? Entonces, al no tenerlo, como hablo de memoria, pues me salto la mitad de las cosas. Mejor. Él tomó una decisión, siendo grande, ya formado, toma una decisión, o forma parte de la corte de Faraón, o no. Vamos, la mayoría de las personas no tienen ni que pensar en eso. Como me mandan una foto, que me harté de reír, me mandan una foto con una cartera llena de billetes y pone, si te encuentras esto en la iglesia, ¿qué harías? Y pone abajo, le daría gracias a Dios. En la iglesia, le encuentra la cartera llena de... le doy gracias a Dios. Bueno, la mayoría de la gente diría, gracias Señor, porque soy un elegido, tú me quieres, tú me amas, el Señor me mima. Mira, mi mamá me echó en una canastilla y ahora me he criado y estoy aquí en Egipto, aleluya. Yo desde aquí puedo hacer mucho porque yo desde aquí puedo ayudar a mi pueblo. Si hay algún edicto que sea duro, yo digo, no, por favor no le peguéis a mis hermanitas. Así que yo de aquí, porque pero Moisés se planteó esto, dice, si yo ahora, yo soy hebreo, hijo de hebreos, y tengo la fe de los hebreos, pero yo ahora tengo dos opciones. Una, vivo la vida que me ha tocado como cortesano de Faraón, clase pudiente, disfruto de la vida, porque lo que me ofrece a mí, la expectativa que me ofrece la vida es disfrutar. O acepto el llamado de Dios, porque la madre le contaría o no le va a contar a la madre. ¿Qué daño ha hecho la película de Cecil B. DeMille, interpretada por Charlton Heston, ¿no? Que parece que Moisés no sabía nada, que era un hebreo, pero bueno, estas son las cosas de los guiones de Hollywood. Moisés sabía del minuto uno quién era, porque la mamá se lo diría, te vimos hermoso, vimos que había un llamado de Dios en ti, porque ya un niño hermoso, todos los niños son hermosos para la madre, vieron un propósito en él. Por la fe, los padres, lo dice Hebreo, por la fe, los padres vieron, dijo, este niño hay algo de Dios para él, este niño no va a morir. Y la madre le transmitió esa fe. Y ahora él sabe que es incompatible que Dios cumpla un propósito de Dios a través de su vida, siendo egipcio, viviendo como un egipcio y gozando de la vida que gozan los egipcios. Para ser parte del pueblo hebreo tienes que vivir, asumir y posicionarte y colocarte con ellos.
Ser pastor significa oler a cabra, oveja. A todos nos encantaría ser pastor de una congregación, los pastores, ¿no? Nos encantaría. A mí me aparece, el Señor dice, pide un deseo. Digo, quiero ser pastor en Beverly Hills. Viene un hermano, pastor, que mira, que me he ido a comprar un BMW y cuando me he montado digo, este cochino se me queda a mí y digo, ¿y qué hago? Y digo, pues toma para mi pastor. Y aquí te lo traigo de regalo. Y tú, yo compro un Maserati. Gracias, Señor. Claro, de Beverly Hills, te pueden pasar esas cosas, ¿no? Pastor, te veo muy estresado, toma, para que te haga un crucero con la parienta. Estamos también, ¿verdad? Te da un crucero por Coria, te Coria a Gervé. Los hermanicos, los pobres, luchan fuertemente para llegar a fin de mes. Entonces, todos quisiéramos ser los capitanes de un pueblo que le va la vida maravillosamente y que te tienen a ti por las nubes. Pero es que esa no es la vocación del pastor. La vocación del pastor, porque ¿sabe qué pasaría si va a Beverly Hills? Que la gente tiene problemas no de dinero, pero de otras cosas. Y el pastor trabajaría con los problemas de gente que dice tengo dinero y estos dineros no pueden sino agravar en muchos casos el problema que tengo. Porque el trabajo nuestro es, trabajo pastoral, es con la problemática y con el fracaso de las personas. Y cuando una persona ya va hacia adelante y ya va bien todo en popa, pues ya no te llama. Ya no te llama. Ya, ay, pastor, ¿cómo te va? Bien, hermano, que Dios te bendiga. ¿Cómo va? Hoy vamos exagerado, estupendo. Pero el que te está llamando ahora es el que tiene un problema y te llama, pastor, perdona que te moleste otra vez. Es que se ha puesto peor la cosa. Porque ahora mi mujer le ha dicho al niño y el niño dice que se va de casa. Y yo no sé qué hacer, pastor, si tú puedes venir, habla con el niño, porque la madre dice que le quiere pegar. Espérate un momento que voy para allá. O sea, los que te llaman, cuando tú estás haciendo una labor pastoral, que llamas a los que están mal. Porque para eso estás, para ayudarlo. Y eso es muy duro. Siempre estás tratando con problemas. Y te vas a tu casa intentando no llevarte los problemas de otros. Y Moisés tuvo que tomar una decisión. Bueno, el pueblo está ahí, los hebreos están ahí, siendo barro, ladrillo de barro, adobe, sufriendo el horno de fuego, y yo estoy aquí por la gracia de Dios. No, dice no. Rehusó. Muchas gracias, le diría a su mamá adoptiva. Muchas gracias por todo lo que me has dado, lo que me has aportado. Has sido como una madre para mí. Sabe que te amo, te quiero. Muchas gracias a la familia real y gracias a todos los nobles de Egipto. Muy bien, pero yo soy hebreo y yo me tengo que ir con mi pueblo. ¿Pero a dónde va, chiquitín? Pues con mi pueblo, pues entonces tiene que dormir donde duermen ellos, comer lo que comen ellos, trabajar de lo que trabajan ellos y ser el estatus social que tienen ellos. No me importa. Prefiero el vituperio, mira lo que dice Hebreo, el vituperio de Cristo. Es un enigma. Si Cristo no existe, si Cristo como persona encarnada, Cristo como el verbo es preexistente, siempre existió. Pero Cristo referimos a una persona. Bien. Todavía faltan 1500 años. ¿Cómo elige Moisés el vituperio de una persona que vendrá en la historia 1500 años después? Sencillo. Porque el propósito de Dios para que venga el Mesías exigía que Moisés se identificara con los oprimidos y no con los opresores. Identificarse con los opresores te inhabilita para defender a los oprimidos. Ahora, Cristo nos podía haber salvado desde el cielo, no tenía poder en el cielo para salvarnos, pero vino y tomó la cruz, vivió lo que nosotros vivimos, fue tentado en todo y no pecó. Y se puede compadecer de nosotros porque vivió y sufrió las mismas cosas que nosotros. No se puede ser parte de los opresores y luego ser el defensor de los intereses de los oprimidos. Eso no existe. Hay que estar abajo. Y Moisés
Así lo decidió Él. Entonces, hay mucha gente que cuando tienen una vocación o un llamado, exigen a los demás en virtud del llamado que le posicionen. Y si no, se va a donde lo hagan. No, si usted tiene un llamado, como usted tiene que reconocer que es subjetivo porque es una vocación, usted es el que tiene que tomar decisiones sacrificiales. Sacrificarse y orientar toda su vida hacia ese propósito. Y luego vendrá lo demás. ¿Qué pasó? Moisés vio a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató. Porque él pensaba que él era el libertador y que él no iba a consentir, pero él todavía no se había dado cuenta que había perdido todo privilegio. Él, como miembro de la familia real, podía matar a cualquier egipcio y no pasaba nada. Como cuántas fechorías cometen los pudientes hasta que caen en desgracia. Una vez yo iba a predicar a la cárcel y vi a un hombre con una educación, una formación, unos modales exquisitos y chocaba porque no era el perfil del preso normal. Y hablando con él, me cuenta él su vida y su trayectoria y le digo, un hombre tan inteligente como usted y un hombre así, que acabe usted aquí. Dice, no, pero vamos a ver, yo acabé aquí por arrogante. Yo acabé aquí porque dejé de pagar. Y le digo, no me cuente más, por favor. Y dice, vale, no te preocupes, no te cuento más. Digo, no me cuente más. Él me dice, hoy estoy aquí porque dejé de pagar. Porque me volví arrogante y pensé que solo tenía que pagarle a unos y a otros no. Y cuando dejé de pagar, aquí me veo. O sea, ¿cuántas licencias se permiten a algunos de la clase empoderada? Pues muchas de las que los otros no pueden. Moisés, antes de renunciar a su estatus de egipcio, podía haberle pegado un porrazo y matar a cualquiera y no pasaba nada. Él formaba parte de la familia real, ¿quién lo iba a tocar? Pero cuando ya se identificó como hebreo y se fue con los hebreos y renunció, ahora mató a un egipcio y le dijo, ahora si me pillan. Ahora ve a dos hermanos peleándose y vuelve a querer ejercer la vocación interna que siente, porque es el llamado que tiene de Dios. Y le dice, no golpea a tu hermano, como diciendo, hombre, está bien que nos opriman y nos golpean ellos, vale, pero que nos golpeemos entre nosotros. Y le dice esta palabra clave, ¿quién eres tú? Rechazado por los hermanos. ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hacer? Me dices que yo no golpee al otro. ¿Y qué harás para que yo deje de golpearle? ¿Matarme como mataste al egipcio? Y entonces él dijo, esto se ha sabido. Y se fue. Y ahí comienza la segunda etapa de su formación. Los otros 40 años, la segunda etapa en el desierto, que se va a prolongar desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 31. Va a huir a Egipto y ahora va a Madián. En Madián él va a ser quebrantado, porque pensemos una cosa, él ha sido criado en la fe de los hebreos que esperan al Dios de Abraham, que les cumpla lo que le prometió a sus padres, porque no tenían todavía escrito, pero la tradición fue de padre a hijo. Dios le prometió a nuestro padre Abraham que nos daría una tierra donde vivió nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Pues ellos esperaban al Dios que le prometió la tierra a sus padres, que lo cumpla. Pero ahora él ha tenido que salir huyendo. Ha rechazado su posición privilegiada en Egipto y ahora es un proscrito y un prófugo, y hasta sus propios hermanos le han dicho, no eres nadie. O sea, si hubiera la posibilidad de una revuelta, yo no puedo ser el líder de la revuelta para liberar, porque uno sabe a veces cómo, sabe uno que Dios quiere hacer cosas con uno, pero no sabe cómo. Y la primera opción que se te ocurre es una revuelta.
Si a Moisés se le pasó por la cabeza la idea de una revuelta, que los demás le siguieran en esa rebelión, tú no le pegas a un hermano mío, ¡plum!, le dio un porrazo y lo mató. Si los demás le dicen, vámonos, contigo, muramos o vivamos, vámonos, Dios está con nosotros y nos liberaremos de la opresión, pues Moisés se hubiera ido para adelante. Pero cuando le dice un hermano, ¿y tú quién eres? Ahí eso lo rompió por la mitad y eso dio el pistoletazo de salida a 40 años del desierto. El desierto no le gusta a nadie, pero el desierto es una asignatura ineludible. 40 años de quebranto, 40 años de moler el grano hasta que en vez de ese grano sea harina, porque no puede haber pan con el grano. Para que sea masa de pan tiene que triturarse hasta que sea harina. Y la semilla que siembras tiene el germen dentro y tiene que romperse y el germen convertirse en la nueva planta que será. Pero antes tiene que estar en la tierra oscura, lóbrega, oculto de la luz y oculto de todo el mundo. Y allí entra en un estado de descomposición. Y de la descomposición, del quebranto de tu persona, saldrá una planta. Entonces son 40 años donde él se va a dedicar a cuidar las ovejas de su suegro. Si es triste pasar de príncipe de Egipto a pastor, más triste es no ser ni tuya las ovejas. Que tenga, porque llegó allí con 40 y estuvo allí 40 años, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, ¿te imaginas? 65 años y tú pastoreando, y lo que hay allí son niños pastoreando las ovejas de sus padres, y el padre y el abuelo están ya como patriarcas y tienen ahí a su clan sirviéndole, y él que tiene 60, 61, 62, 63, y él está en la intemperie, al sol del día, al relente de la noche, las horas de soledad, cuidando las ovejas de otro que además adora a otro Dios. Anda que toma. Oh, Señor, ¿qué pasó? Yo tenía un llamado, pero estoy en fracaso absoluto. Ahí está. ¿Cuál es la frase que dio el pistoletazo de salida a su etapa de quebranto? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la frase que determina que esa etapa ha acabado? Porque todo lo que dure tu quebranto te estarán diciendo quién eres tú. Y tú estarás diciendo, pues yo soy predicador, pues yo soy llamado, pues yo soy inteligente, pues yo soy abogado, pues yo soy el líder de no sé cuándo, pues yo soy un ungido, pues yo soy. Cuando le pregunte el nombre a Dios, ¿qué nombre le dirá Dios que tiene? Entonces yo soy, si Él es yo soy, tú no eres. Mientras estás diciendo, mientras te estás defendiendo, yo soy, y ellos, ¿quién eres tú? No, porque yo soy. Lamentablemente todavía el quebranto y el desierto se alargará. 1 año, 2 años, 3 años, 40 años. Hermanos míos, Jesucristo vino a esta tierra con un propósito divino y siendo divino, y tardó 30 años de preparación. Su ministerio empezó con 30. Moisés, el legislador de Dios, su preparación duró 80 años, 40 años en Egipto, formación académica y de valores, y 40 años en la escuela del quebranto. Y hay personas, hermanos míos, que en el minuto 2 ya están diciendo cómo hay que hacerlo todo y ya están criticándolo todo. La ignorancia es atrevida. ¿Cuándo sabemos que la etapa de 40 años de quebranto, de desierto, termina? Sabemos cuándo empieza, ¿no? Venga conmigo a Génesis capítulo, a Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tiene ahí?
Estos son de los versículos que uno conviene marcar o recordar o anotar. Le dijo Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y respondió Moisés a Dios. Vamos a decirlo al unísono todos, para que tú te oigas a ti mismo diciéndolo, a ti misma. A la de 3. 1, 2 y 3. ¿Quién soy yo? Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? ¿Cuándo empieza la etapa, la asignatura del quebranto? Cuando otros te dicen, ¿quién eres tú? Ahí empieza. ¿Y cuándo termina? Cuando eres tú el que dice, ¿y quién soy yo? Qué bueno eso. Dice Pablo: con Cristo juntamente estoy crucificado, ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién soy yo? Verdad digna de ser recibida por todos. Pablo dice, tengo un mensaje que dar que no me puede rechazar nadie. Qué grande, ¿no? Dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso no es elegancia o ética del orador. Él está profundamente convencido que de los pecadores primero él, y de los indignos al llamado, él que persiguió a la iglesia. Porque él sabe que si no se le aparece el Cristo resucitado, ahí él sigue persiguiendo a los hermanitos. Dice, yo soy tan inútil que soy incapaz de discernir qué es de Dios y qué es del mal. Creía que lo del mal era lo de Dios y perseguía a lo de Dios como si persiguiera al diablo. Si no se me aparece el que... ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Dice él, hablando de su llamado, dice, cuando Dios tuvo a bien revelar en mí a Jesucristo, le atribuye todo el mérito, la gloria a Dios, a su sabiduría, a su poder, a su gracia. Por eso la gente que tiene un llamado, una vocación subjetiva, no puede pretender pedir ser posicionados. Lo que debe hacer es sacrificarse como Moisés por el llamado que tiene y esperar, porque como levante la ceja, como exija, no pastor porque yo opino, porque yo sé, porque que yo estudié en Harvard, y te dicen no el pastor ni nada, el cualquiera, la visita que ha venido, ¿y usted quién es? Y ahí empezó tu quebranto, y ese quebranto no va a durar un día y una semana. Ese quebranto se va a extender hasta que tú mismo, de rodillas, le dices a Dios que te está diciendo, ven, yo te comisiono y yo te voy a posicionar. Ahora te voy a enviar yo y tú vas a sacar al pueblo. Y dices, ¿y quién soy yo? Ya que lo vas a hacer tú, ¿quién soy yo? Precisamente. Porque luego le preguntará el nombre y Dios le dirá, yo soy. Entonces, ¿quién soy yo? Implica, no soy nadie. Voy acabando por hoy. El llamamiento objetivo incluye 2 o 3 cositas que les voy a mencionar de pasada, porque esto da para mucho, pero de pasada. Dios llama su atención a través de una zarza que no se consume, que está ardiendo, pero no se consume. Es normal y hasta habitual en lugares de mucho calor con altas temperaturas que el pasto seco arda. Es normal. El sol se puede reflejar en algún tipo de piedra lisa o algo, o alguna piedra que esté muy caliente y un pasto que está muy seco llega ahí, puede arder. Puede ocurrir. Eso no era una cosa para decir que es raro. Se
puede provocar un incendio sin que sea intencionado. Ahora, lo que no es normal es que una sola zarza no se consuma, siga ardiendo y no tiene alrededor algo que siga aportando combustible. Porque nosotros sabemos que en la combustión se produce la liberación de la energía que hay en el material que está ardiendo, y cuando libera toda esa energía quedan cenizas, que son los restos del incendio, que ya no sirven para nada. ¿De dónde proviene esa llama que arde pero no los quema? Esto es igual que su vocación. Después de haber sido rechazado, después de haber sido quebrantado, después de pasar largo tiempo, el llamado de Dios, la vocación de Dios, la esperanza y la fe en su corazón en ese Dios no se apaga. Pero también esa zarza que no se quema representa al pueblo de Israel, y siempre esto será símbolo de ello. Estarás en el fuego, pero no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. No quedará de ti ceniza. No te devorará la llama. Permanecerás intacto. La llama no podrá consumirte. Esto, ¿se acuerdan que lo leímos el otro día en Génesis? Cuando Dios en el pacto con Abraham le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará allí, será oprimida. Y entonces aparece un horno de fuego. Estaban en el horno de fuego. Y los amigos de Daniel, ¿a dónde los echaron? Y no se quemaron. El horno de fuego representa la aflicción que pasa el pueblo, pero no acaba con el pueblo, lo hace más puro. La plata y el horno se purifican en el crisol o la hornaza. Allí arde, se funde, y el ácido podrá consumir más tarde la escoria, pero nunca el oro. Las pruebas, las dificultades, el quebranto y hasta el fracaso no pueden acabar con el creyente ni con el propósito de Dios en el creyente. Lo único que pueden hacer es preparar y purificar al creyente para poder ver la gloria de Dios, ser un instrumento de Dios a la par que vas diciendo: ¿y quién soy yo? ¿Cuál es la antítesis de esto? Nabucodonosor, que dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y le dice Dios: eres un insensato, eres una bestia del campo. Eres irracional como una bestia. Te has exaltado y ahora verás. Y ahora estuvo comiendo hierba, le dio una locura, una demencia temporal, y salía a la calle y se ponía a comer hierba. Se creía que era una bestia y se hinchaba, yo qué sé, esto, ¿sabes? Y la gente lo dice: ¿y este es el que edificó la gran...? No, Dios le entregó a Nabucodonosor todo el poder por un propósito. Por eso cuando la persona dice: no, yo llegué yo al grupo de alabanza y aquello estaba, pero yo llegué y yo le di cuerpo. Y yo le dije al pastor: pastor, usted no se da cuenta que esto hay que hacerlo así, así. Menos mal que el Señor me puso esa palabra, y yo le di esto al pastor, y el pastor. Yo levanté, yo fui para allá y yo me puse y yo, esto es lo que hay que hacer. Y digo: oh Dios, ahora batacazo que va a pegar, Señor. Nunca nos dará Dios algo que nos dañe. Y no hay nada que dañe a una persona más que la vanagloria, la jactancia y el orgullo. No hay nada que nos dañe más como personas. Si tengo que elegir entre el éxito y el fracaso, llevando consigo el éxito la arrogancia, prefiero la humildad del fracaso. Mira lo que digo. Porque esto es lo que oraba el salmista. Dice: no me des riqueza ni pobreza, dame lo que necesito. Porque si tengo mucho y me olvido de ti. Pues como el salmista no estaba seguro de su propio corazón, dijo a Dios: déjame como estoy, que no me dañe. Pues yo hago la misma oración: déjame como estoy. Si tú sabes, Señor, que mi corazón no es puro,
Si tú sabes que como tenga me lo creo, no me dejes. Déjame como estoy. Aunque tenga que vivir en plegaria diaria, por favor, Señor, ayúdame hoy. No hay nada que nos dañe más. El quebranto cumple esa función. Purificarnos y reducirnos a una realidad. Sin complejo, porque al final los complejos lo que parece es superioridad. Lo que la persona proyecta como soy superior, está todo el día proyectándose, lo único que esconde es un sentimiento de inferioridad. Pero cuando se asumen nuestras limitaciones, nuestros pros y nuestras contras, nos damos cuenta que por nosotros mismos somos irrelevantes. Porque necesitamos a un colaborador, necesitamos a un compañero, a un consejero, necesitamos a Dios. Incluso los que no son creyentes y son razonables, incluso te dicen, y un poquito de suerte. ¿Pero qué quieren decir con un poquito de suerte? Quieren decir que hay elementos y variables necesarias para el éxito que ellos no manejan, y que si esos condicionantes no se dan, ni aun así lo consiguen. Y por eso te dicen, me preparo, me estudio, hago esto, y después necesito un poquito de suerte. Termina la etapa del fracaso diciendo, ¿quién soy yo? Y ahora Dios le va a dar 3 señales, y con esto termino. Una, le dice, porque él dice, ellos no me creerán. Por eso digo que el posicionamiento no depende de mí, porque digo que tengo un llamado, sino de Dios, que me comisione y me posicione. Dice, mete la mano en tu seno. Metió la mano en su pecho, en su corazón, en su interioridad. Sácala. ¿Y cómo estaba? Leprosa. Vuélvela a meter. Vuélvela a sacar. ¿Cómo está la mano? Limpia. Esa es una señal. Tú eras de una manera. Ahora que te has encontrado conmigo, eres de otra. Lo que hay en tu interior ahora es puro. Si ellos podrán confiar en ti, como que yo te he enviado como líder y caudillo de ellos, porque en tu corazón no se albergan malas intenciones, ni corrupción. Otra señal. ¿Qué tienes en la mano? La vara de un pastor, con la que se apoya un pastor, con la que guía a su ganado, con la que ahuyenta a los enemigos. Y le dice, tírala en el suelo. La tira en el suelo y se convierte en una culebra o una víbora venenosa. La autoridad es muy peligrosa. La autoridad en manos inadecuadas es muy peligrosa. Solo se puede investir de autoridad a personas humildes, aunque tengan que llegar a la humildad a través de 40 años de quebranto, pastoreando las ovejas de otros. Y ahora dice, toma la serpiente por la cola. Esto sería una temeridad. Pero la serpiente se convirtió otra vez en vara. Para él no era peligroso. Aquella serpiente devorará la autoridad y la vara de Egipto. Pero en las manos de Moisés es la vara de un pastor. ¿Cómo puede ser para los enemigos el poder de Dios como una culebra que se come a otro? Se come a los demás, que supera a los demás. Sin embargo, en las manos del hombre de Dios es la vara de un pastor. Pero hay gente que son al revés. La autoridad la ejercen para dañar, morder, envenenar, intoxicar al pueblo, y luego se congracian con los pecadores y con los malvados. Viva la Pepa de Puerto Real. Y dice que son nuestros líderes. Y la última señal de Moisés como comisionado, convertir el agua en sangre. Esto es una señal para, no solo para el pueblo, para decirle al pueblo, esto es lo que hará Dios al pueblo que os está oprimiendo. La sangre de ellos correrá como si fuera un río. Esta es una señal que en Apocalipsis uno de los 2 testigos hará, y se desatarán tremendos juicios de Dios. Doy gracias. Gracias, Señor, por este siervo Moisés al que tú enviaste a liberar al pueblo.